Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos a punto de comenzar nuestro live de este mes, que es la primera lunación de este año, 2024, la luna nueva en Capricornio. Vamos a... Hola, la Nati. Ya vamos a comenzar. Vamos a esperar un momentito que se vayan integrando más personas. Bien. Ok, ahora estamos a unos días ya. La lunación ocurrió el 11 de enero. El 11 de enero a las 8:57 de la mañana, faltando 3 minutos para las 9 de la mañana, ocurrió la luna nueva en nuestra ciudad de Santiago, en Chile. Y esta lunación ocurrió en los 20 grados de Capricornio. Vamos entonces a revisar hoy día de qué manera esto nos influye, de qué forma tiene alguna acción sobre nosotros. Especialmente también vamos a hablar un poquito de las características míticas del paisaje de Capricornio, y vamos de alguna forma a seguir la línea de lo que ya hemos conversado, ¿cierto? Con diversos puntos de vista, tanto de Marilú como míos, en relación a este momento cósmico que nos ocurre. Entonces decimos, bueno, estamos en el mes de Capricornio. Cada vez que, si tomamos en cuenta que la luna es la, digamos, que comanda cada mes, ¿no? Es ella la que rige cada mes. Entonces debemos decir que estamos en el mes de Capricornio. Bien. Bueno, quiero dar unos minutitos más, por favor, para que se integren. Mientras tanto, yo estoy aquí abriendo mi pantalla de ayuda para poder guiarme en este análisis que vamos a hacer. A ver, estamos 20 ya, que son... A modo de dato, que es interesante que, bueno, más ratito voy a compartir una imagen para dar cuenta de cuáles son las características del signo, ¿no? de Capricornio. Y intentaré mostrar algunos antecedentes respecto de sus orígenes, o de cuáles fueron las, digamos, causas y circunstancias que rodearon de alguna forma u otra la interrelación entre lo que ocurre siempre, ¿cierto?, en los orígenes, ya lo hemos visto, en los orígenes de cada una de las constelaciones, las cuales se van, por cierto, datando o, digamos, describiendo a partir de sus registros. Me refiero a los registros de Mesopotamia. Y de esos registros se da cuenta, ¿cierto?, de cuándo comenzaron a mencionarse tales o cuales constelaciones. En particular, la constelación de Capricornio comienza a mencionarse en esos registros aproximadamente entre el tercer y segundo milenio antes de Cristo, es decir, unos 5.000 años atrás. Y esto es porque empiezan a aparecer, por cierto, en la escritura cuneiforme, los registros de esta constelación. Así que vamos a ver en este caso cómo es que esto tiene relación con el contenido mítico de este paisaje, ¿no? de esta parte de la ronda zodiacal. Bien, yo creo que ya podemos dar por iniciado, ¿cierto?, nuestro live de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Quienes se vayan integrando, por cierto, se van a ir dando, vamos a ir repitiendo algunas cosas, pero en el transcurso del live, por cierto, vamos a
ir profundizando y mencionando los conceptos que vamos a describir a continuación. Quiero mostrar una imagen, así que yo me voy a poner en el fondo de manera más pequeñita, pero estoy. Esta imagen es una representación, bueno, una digamos, reconstrucción, mejor dicho, de estatuillas que se han encontrado y que son tan antiguas como el tiempo que les mencionaba, es decir, unos 2000 a 3000 años antes de Cristo, en Babilonia. Y esto significa que hay una imagen llamada en esa época el pez cabra, y vamos a explicar por qué surge esta imagen, digamos algunas, por supuesto, hipótesis respecto de cuál fue el origen de esta construcción, ¿no?, tan especial, y que nos servirá, por cierto, para adentrarnos en este signo tan especial y tan misterioso de Capricornio. Primero que todo, Capricornio es un signo de tierra, por lo tanto, las características asociadas a su contenido están relacionadas con el ritmo de tierra, con el ritmo de los procesos que van gradualmente, ¿cierto?, siendo llevados a cabo. También, por cierto, con un ritmo y en ese sentido también con una forma de ir avanzando, por ahí podríamos decir, en la vida, ¿no? Capricornio sabemos que es un signo que alude a características que tienen que ver con cierta formalidad en la manera de presentarse ante el mundo. Son personas que de alguna forma u otra consiguen lo que quieren porque tienen una gran dosis de disciplina, de perseverancia y de una autoexigencia y autodeterminación que les va permitiendo justamente alcanzar las cimas que se proponen. Es un signo que más bien tiene características internas, es un signo de los que podríamos catalogar, ¿cierto?, en la forma de estructurar la carta astral, es un signo femenino, cuya energía es más bien introvertida, y por lo tanto son personas más bien, no diríamos introvertidas todas, porque depende de la situación, ¿no?, pero sí quizás no tan expresivas. Sin embargo, es importante para Capricornio de desarrollar una tarea en la cual sean capaces, ¿cierto?, de desarrollar lo que sea desde el punto de vista profesional de la mejor forma posible. ¿Bien? Entonces es un signo que en la primera etapa a lo mejor sufre o tiene más dificultades en la vida, pero poco a poco se va encontrando con su propio ritmo para ir ascendiendo en la vida. Ahora, este ascenso no es un ascenso material, aun cuando lo material es también parte de la vida, sino esencialmente un ascenso en función de los arquetipos que vamos a ir revisando. Sin embargo, no quiero alejarme de esta imagen, de este ícono, ¿no?, del pez cabra, y por qué surge. Y eso también va a dar luz respecto de algunas características del signo. En primer lugar, en la época en que describo, ¿cierto?, el surgimiento de estas imágenes, de estas estatuillas y, en fin, imágenes asociadas al pez cabra, la economía y la actividad productiva de Babilonia tenía mucho que ver con, por supuesto, la agricultura y también la ganadería. Ambas, de alguna forma, actividades se intercruzaban y, de alguna manera u otra, tenían que ver con el desarrollo económico de las distintas ciudades que estaban al borde de tanto el Tigris como el Éufrates, en este valle. En primer lugar, la estructura del pez corresponde a una especie del pez carpa que en sus orígenes probablemente comenzó en Asia, Europa, pero que ya se encuentra, digamos, presente en todo el mundo, ¿no?, esta especie. Es una especie, en este caso, de agua dulce. Particularidades de este pez
es que son peces que desovan contracorriente, es decir, aguas arriba. Lo mismo que los salmones. Como ustedes saben, estos peces nadan contra la corriente, diríamos, hacia el origen de las aguas, de los deshielos. Esto podríamos decir que es hacia las montañas. Y por otra parte, la cabra montañesa, por cierto, tiene su hábitat en la montaña. Es una criatura, un animal que está adaptado perfectamente para este ambiente tan difícil que es la montaña. Y por otro lado también es un animal que es un elemento importante en la iconografía, no solamente en Babilonia, sino en muchos pueblos ancestrales. Los cuernos de todos estos animales, incluidos los cuernos, cornamentas, también el pelo, digamos, del lomo, en las pinturas ancestrales, incluso las rupestres, representan al sol, los rayos del sol, y por lo tanto la energía de vida. Y el pez, en términos míticos, representa aquello que está bajo la superficie del agua. Es en el fondo la vida que va a surgir. Dicho de otra forma, pensemos en, por ejemplo, el momento del solsticio. En el hemisferio norte, el solsticio de invierno, para nosotros el solsticio de verano. Me refiero al 21 de diciembre. Pensando en que esta, narrativa mítica comenzó en el hemisferio norte, tenemos que considerar que estamos en un ambiente invernal, en un ambiente frío, y por lo tanto lo que tiene que ver con la vida, digamos, en términos de frutos, flores, en fin, nacimientos de criaturas, de animales, por ejemplo, cabritos, estaba más bien en reserva, ¿no? En pausa. Y por lo tanto toda la vida estaba hacia adentro. Entonces decimos que la estructura relacionada con el pez es una estructura mítica que corresponde a un guardar la energía solar para cuando sea necesario y que esa energía solar emerja en el momento de la primavera, es decir, hemisferio norte, marzo, 21 de marzo para adelante. Bueno, en esta época se desarrolló esta imagen a raíz de una relación calendárica. Resulta ser que en los meses de primavera, es decir, en esa época y en esa zona, tenemos una zona que es semidesértica, que prácticamente tiene dos estaciones, una estación húmeda y una estación seca. Y entre marzo a mayo se produce la primavera, coincide con, un aumento de las lluvias y por lo tanto también un aumento de los caudales, en este caso el Tigris y el Éufrates. Y evidentemente, a medida que hay más caudal, ¿cierto?, caben más peces, más carpas en ese lugar. ¿Bien? Por lo tanto, hay un aumento de carpas en la época entre marzo hasta mayo de cada año, en esa zona y en esa época. Luego, a medida que va pasando el año, más o menos en la mitad del año, ¿cierto?, todavía existen gran cantidad de carpas. Algunas ya van llegando a la etapa adulta y esas empiezan a nadar aguas arriba, como dije, para desovar en las partes más altas del río. Y por otra parte, las cabras en octubre-noviembre, tenían su periodo de apareamiento. Ellas tienen un periodo de gestación de 150 días, lo que nos da aproximadamente como fecha de nacimiento para las crías de las cabras, primavera. Entonces, en el mismo momento aproximadamente, ¿cierto?, que tenían lugar el nacimiento de las crías de cabras, ovinos también, ¿no?, y bovinos, tenía lugar el aumento de inundaciones y por lo tanto el aumento del pez carpa. Entonces esta sincronía se piensa que dio lugar a esta relación que finalmente se transformó en este ícono, ¿no?, del pez cabra, como un ícono de productividad
asociado a productividad, asociado también a un aumento y una mejora en la economía. Y bueno, ahí por lo menos estamos en un paisaje que está relacionado en cierta forma a Capricornio, a pesar de que no es el único paisaje, y ahí nos adentramos en algunos de los misterios de Capricornio, porque no siempre tiene que ver solamente con esto. Voy a cambiar de imagen para... perdón, aquí otro recurso. Ahí. Una de las cosas interesantes es este tema del salto. Las carpas, ahí se ve, no sé si alcanzan a ver, pero hay dos fotografías, ¿no? En la fotografía superior aparece una cabra montañesa saltando en uno de los riscos de la montaña, digamos, para superar una grieta con cierta profundidad probablemente, salta para seguir encumbrándose a una altura superior. Y por otro lado, el pez carpa salta para poder llegar aguas arriba, porque si no la corriente lo arrastra, para ir avanzando aguas arriba, hacia la cordillera, de nuevo, ¿no? Hacia el origen de las aguas. Entonces estamos hablando de dos criaturas que tienen como un punto en común, que es aquello que es el origen de las aguas, en donde el agua está congelada, pero que está en una forma tal que es como congelada para volver nuevamente a ser parte de un lugar donde crece la vida. ¿Bien? Ahora, obviamente también hay criaturas que viven, digamos, en ambientes gélidos, congelados. Sin embargo, esta relación, ¿cierto?, del pez cabra habla de dos criaturas que por un lado tienen una relación calendárica y por otra parte tienen un factor común, que es esta sintonía con la montaña. ¿Sí? Ahora, la montaña sabemos, quizás desde esta época, que tiene una relación importante como ícono, a su vez, del signo Capricornio, como dentro del paisaje de Capricornio. Y esto alude a un esfuerzo continuo para llegar cada vez más arriba. Y la pregunta acá en relación a los misterios de Capricornio es más arriba en términos económicos, más arriba en términos espirituales, más arriba en términos, no sé, sociales o en las relaciones. Y quizás la respuesta sea todas las anteriores, porque en realidad llegar más arriba significa, en un nivel de autonomía que permita independizarse de esa voz del padre Capricornio, que exige hacer las cosas bien o hacerlas bien. Este no es el padre Júpiter, que, digamos, es pródigo en regalar viajes o lo que sea, ¿cierto?, para cada vez que la persona lo necesita. No, el padre Capricornio más bien es un padre exigente, severo, y hay un tema del castigo también, ¿no?, punitivo, que si bien es cierto, es una parte de Capricornio, no lo es todo, porque hay que decir que en nuestra tradición cultural se le ha dado demasiada importancia, ¿cierto?, a este aspecto punitivo, tanto de Capricornio como de su regente Saturno. Y no es el único componente de Capricornio, porque Capricornio, hay que decir, son dos caras, ¿no? Son como dos aspectos. En todo Capricornio hay, independiente de la edad, hay como una parte vieja, un viejo o vieja, y un joven, ¿cierto?, en el mismo momento. Entonces, en toda la vida, Capricornio está de alguna forma en sintonía con dos aspectos. Uno que es este viejo sabio, y por otro lado este joven que lo único que quiere es celebrar, es pasarlo bien, es disfrutar la sensualidad de la vida. Entonces es probable que nos encontremos con estas dos personas, o dos aspectos, quiero decir, de la persona. No pensemos que es una cosa de dos personalidades. Son dos aspectos de la persona en términos míticos, por cierto, que tienen que ver, por un lado, con Cenex, el viejo sabio o vieja sabia, y el puer o puela, que es el joven que siempre está con ganas de hacer algo nuevo, ¿no?, encabezar o de alguna forma ir hacia un proyecto nuevo. Y por último, mencionar que hay un tema en relación a Capricornio y también su regente, Saturno sobre todo,
que dice relación con este paisaje también y esta experiencia del esfuerzo continuo en circunstancias adversas. Porque todo lo de Capricornio tiene que ver con enfrentar situaciones adversas y superarlas. Y es que esto naturalmente, y esto es a todos nos puede pasar y es humanamente natural, puede producir melancolía, como llamaban en la antigüedad, una sensación de el enfrentamiento con realidades de la vida que lleva a cierta depresión. Pero hay que también tomar en cuenta, como decían los filósofos en la época de Marsilio Ficino, y digamos tomando en cuenta mucha de la filosofía estoica, de los neoplatónicos, del hermetismo, que la depresión es el punto de partida, es una puerta que se abre, no es un punto final. Dentro de esto, la perspectiva de la melancolía es una experiencia que nos permite apreciar la vida desde otro ángulo, en realidad en términos más profundos. Bueno, esto es cuanto quería mostrar en esto. Me gustaría a continuación, para seguir con esto, mostrar la imagen de la carta de luna nueva, que es esta. Tenemos a la luna y el sol juntitos en el grado 20 de Capricornio, en el término de Venus y el decanato del sol. ¿Qué significa esto? Significa que aparte de la regencia propia de Saturno, de esta lunación, tenemos matices asociados al Sol y asociados a la Venus. Particularmente haciendo el análisis de lo que ya he mencionado en otras ocasiones, que es la anticia, vamos a ver en la siguiente imagen. Acá. Bueno, hay una ensalada de símbolos, pero quiero que pongan atención solamente en uno. Se los voy a decir. La Venus por anticia hace una participación también en la conjunción del Sol y la Luna, por lo tanto también se activa la Venus. En la lunación pasada, también por anticia, se activó Mercurio. Mercurio también pasaba a ser parte de esto. Entonces podemos decir, en conclusión, que en esta lunación tenemos la participación de las siguientes energías. Sol y Luna naturalmente, que es el inicio del mes Capricornio. Marte, porque Marte está en Capricornio también haciendo copresencia ahí. Marte en Capricornio, a propósito hay que decirlo, lo voy a repetir después, pero a propósito es un planeta que está virtuoso en Capricornio. ¿Bien? Y también desde el punto de vista de la astrología moderna, se encuentra Plutón en los últimos grados de Capricornio. Entonces, tenemos hartos componentes y ahora que lo menciono, ¿cierto? También debemos considerar el componente de Venus en esta lunación. Bien, voy a entonces a continuación hacer la invitación a Marilu para que se integre en la conversación. Y vamos a seguir conversando de esta lunación. Marilu, te acabo de enviar la invitación, entonces esperemos que... Ahí me aparece una invitación, pero no es de... Ahí sí. Ahí veo clarito un mueble. No, pero ahí estás. Sí, parece que ingresé un poco antes. No sé. No sabía. Yo te envié la invitación y ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú no me ves y me escuchas bien? Te veo y te escucho perfecto. Perfecto, súper, súper, súper. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un abrazo para ti, un abrazo para todos. Estaba Eso. escuchando atentamente tu descripción de Capricornio. Ah, claro. Sí, no sé si te hace sentido. Sí, claro, 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 absolutamente, absolutamente. Bueno, Creo que, bueno, para comenzar, ¿no es cierto?, a profundizar un poco en lo que tú ya has dicho, que es tremendamente interesante y profundo, pienso que esta imagen tan linda, ¿no?, de estos peces
buscando ascender y estos peces un poquito contracorriente, me hace pensar también en esta cabra, otro símbolo de Capricornio, en un clima árido, en un clima difícil. Nosotros estamos frente al arquetipo de Capricornio, parecido en muchos aspectos al arquetipo de Aries, ¿no? Como si Capricornio estuviera formateado, estuviera como seteado para enfrentar dificultades, como una forma de probablemente de acercarse a la vida, es fundamentalmente acercarse a las dificultades y a partir de la vinculación que establece con las dificultades, ir descubriendo su propia fuerza. Sí, me parece como también interesante mencionar, lo conversábamos cuando preparábamos el live, de Sí, esta acentuación también del eje Cáncer-Capricornio en el sentido de que la luna se encuentra en Capricornio también. sí. Entonces la luna como regente de Cáncer además está presente en este signo. Y Sí. ahí creo yo que es interesante esto por la presencia justamente de esta imagen de los pececitos nadando, como decíamos, hacia contracorriente, Sí. a deshogar, o sea, al lugar como más difícil, pero por otra parte también aparece el nacimiento. Entonces hay como dos conceptos, ¿no? Uno que es la dificultad y por otro lado el nacimiento. Sí. Entonces, cobra sentido estos dos polos que nos atraviesan durante toda la vida en términos de la preeminencia de esta realidad ineludible que es la muerte, pero también la presencia del nacimiento, que es el inicio de la vida. Entonces estamos hablando como del inicio y del final, en un mismo momento, ¿no? Que es este. Me parece también interesante como inicio de año, ¿eh? Porque esta es la primera lunación Sí. del año gregoriano, y que de alguna forma crea una especie como de semilla, pudiéramos decir, que abre también un espacio mítico en donde se encuentran justamente estos dos mundos. Recordaba a Gabriela Mistral, por ejemplo, cuando ella también, de alguna forma, ella tiene presente en su carta estos dos aspectos, ¿no? Capricornio y Cáncer. Y ella en su obra también se refiere a las madres, los niños y por otro lado también a la desolación, que es común en los paisajes de Capricornio, ¿no? Sí. Yo creo algo bien interesante, tú planteas hace un momento dado la conexión entre Cáncer y Capricornio, estamos hablando del cuarto eje, ¿no? Cáncer-Capricornio, y hay un elemento ahí muy interesante a propósito de uno de los temas centrales en Capricornio que tú también mencionaste, que es la exigencia. Capricornio opera, ¿no es cierto? Siempre yo ni siquiera voy a decir inspirado, yo voy a decir presionado por la Claro. exigencia. Creo que es una relación más estresante con la exigencia. Y para diferenciar la exigencia que estaría presente arquetípicamente en dos signos zodiacales, que sería Virgo y Capricornio, pienso que en ambos está fuertemente la exigencia, la, 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 la cualidad más profunda de la exigencia capricorniana proviene de una conducta que carece de recurso. Porque la clave inicial en Capricornio es que lo que lo sostiene es la carencia, ¿sí? No es que yo a partir del talento que tengo voy a través de esta exigencia, voy a ir puliendo este talento, voy a ir desarrollando este talento, voy a ir expandiendo, ¿no? Este talento y tal vez adquiriendo otros talentos o madurando este mismo talento que yo tengo desde que nací.
La experiencia capricorniana más bien es surgir, emerger, ¿no es cierto?, desde la carencia, ¿no? Entonces, a la base, lo que está fundamentalmente es la soledad. Y por eso, ¿no?, la oposición con cáncer, ¿no?, es como esta fragilidad tan fuerte en Capricornio en los primeros años, situaciones de dificultad, situaciones de carencia económica, afectiva, social, ¿no es cierto?, que nos conecta con este arquetipo que es capaz de surgir, que es capaz de nacer, como tú estás mencionando, pero desde lo que falta, no desde lo que hay. Sí, efectivamente. Bueno, uno lo ve en las imágenes cuando uno, bueno, yo estaba revisando imágenes de cabras montañesas, ¿cierto? Entonces, bueno, alguien se hizo la pregunta, ¿por qué? Bueno, incluso mostraban, digamos, por ejemplo, a una familia de caprinos caminando por unas cornisas así, pero delgaditas y en una pendiente impresionante Ujú. y buscando una especie de alimento que uno, por más que mira, ahí no hay alimento, porque es como... Entonces le pasaban la lengua a la piedra prácticamente, como Oh, para encontrar su alimento. Es una cosa así como ya el mm, sumum del ya, esfuerzo por lograr la vida en un espacio justamente mm, interesante esto, porque es en un mm, ambiente que es el ambiente de la muerte. Entonces, mm, como los dos mm, símbolos encontrados. Hay que mm, considerar, ¿cierto? Quiero mencionar que en la astrología de raíz helenística, Saturno, que es el regente de Capricornio y por lo tanto comparte las características de lo que estamos hablando en relación a esta carencia que tú mencionas, desolación, en fin, dificultad, mm, era el último planeta, por lo mm, tanto era aquel que representaba la muerte mm, y por lo tanto el cambio. En, mm, en relación a esto hay un matiz que es importante mm, mencionar. mm, Y ese matiz es que en el caso de Saturno, mm, bueno, y Capricornio, hay un paso. Ese paso no es que simbolice simplemente la muerte y bueno, ya, se acabó la vida, no. Es un paso en la cosmogonía, digamos, helenística, que lleva a un descubrimiento de otra esfera, en la cosmogonía de las esferas celestiales. mm, Y esa esfera es una esfera donde moran los dioses. Por mm, eso menciona, o de ahí viene, mm, que Capricornio es la puerta de los dioses, como mm, Cáncer es la puerta de los hombres. Es decir, mm, Cáncer tiene que ver con el nacimiento terrestre, mm, vamos a decir, y mm, Capricornio es ya un nacimiento a otra conciencia. Entonces, claro, algún momento atrás mencioné cuál es la cima, y la cima mm, no es precisamente o solamente mm, esta, digamos, lo que asociamos a abundancia en términos materiales, mm, sino que también o lo necesario, podríamos decir, ¿no? Para mencionar abundancia, que es más jupiteriano, pero sí lo necesario. ¿Y por qué no abundancia? Sino mm, también es esa experiencia eminentemente significativa mm, de la vida en toda su forma, ¿no? Como más profundamente. Y eso mm. me parece muy, muy interesante de esa visión. Ujú, ujú, ujú. Sí, 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 muy interesante. Estaba pensando en este concepto de la cima, ¿no? ¿Cuál sería la cima? Sin duda, la integración con cáncer, ¿no? Sin duda, la integración en términos de el logro de la resolución de esa soledad original, de la resolución de ese estado de carencia y además, como estamos hablando de un arquetipo, de un signo que está vinculado a la autonomía, a la independencia, es muy probable que el desafío esté puesto en que esa resolución tiene que emerger desde sí mismo. O sea, Claro. no hay nadie que va a venir a rescatarme, ¿no? Que eso sí podría estar en cáncer, la posibilidad del apoyo del otro, la posibilidad de la contención del otro, la posibilidad del amparo, ¿no? De que el alimento lo voy a recibir del otro. La experiencia capricorniana más bien es la necesidad y como tú mencionas la cima, yo pienso
es el encontrar ese recurso y ese alimento dentro de sí mismo. ¿Sí? Tengo la sensación, querido Edgar, que estoy un poquitito dura esta tarde, pero bueno, es Capricornio, ¿no? Habrá otros arquetipos que ¿no? no será tan importante hablar de la soledad, pero efectivamente esa carencia es el impulso. Yo pienso que en Capricornio el impulso es construir, y pienso que en esta construcción de su autonomía y su independencia, esa independencia y esa autonomía no va a tener lugar si no hay una autonomía afectiva. Claro que sí, claro que sí. Y evidentemente la resignificación también es importante porque mencionaba yo, por ejemplo, que para los estoicos, para esa forma, surgió el estoicismo a partir justamente de explicarse, digamos, ya llegado a los territorios de Capricornio, de Saturno, probablemente, como siempre, los seres humanos de esa época quizás no estaban sometidos a las distracciones que estamos nosotros y por lo tanto tenían más tiempo para pensar o reflexionar y profundizar. Y de pasada, entre paréntesis, no me parece para nada dura tus expresiones, sino más bien me parecen profundas. Porque, claro, estamos acostumbrados a los postres, ¿no? Claro, claro. Pero en realidad la vida no solamente son los Ya, postres, sino, claro. sino que Hoy es como, día nos toca esa claro, parte, ¿no? Sí, claro, claro sino que sí. cómo Sí, nos ganamos los postres. Bueno, sí. pero el punto es esa descripción, ¿cierto? Ujú, De la soledad como una significación de desamparo ujú, o de falta de refugio, o de falta de cariño, o de falta de ujú, amor, ujú, o de... ¿no? Es una experiencia, naturalmente, ¿no? Y ujú, es legítima, pero ujú. también es una oportunidad de resignificación Sí. en Capricornio, porque Ujú, estamos ujú. en Capricornio, ¿no? En Cáncer Claro. probablemente sea, o en signos de agua, la Ujú, necesidad de un refugio emocional. Pero si ujú, analizáramos como el destilado puro de Capricornio, es ujú. justamente lo que tú mencionas, ¿no? Ese estado Sí. de soledad Ujú, que no es desamparo ujú. visto desde Capricornio, sino que Claro. es autonomía. Desde Ah, sí. Cáncer, Ujú, por cierto, que es desolación, pero desde claro. Ujú. Capricornio es autonomía absoluta y Sí. es fuerza y es solidez y es como una montaña. Exacto. Exacto, Entonces, exacto. es como pirámides que duran miles de años. Claro, claro. Y en el fondo, el proceso, ¿no es cierto?, que acompaña la construcción de esta solidez es, bueno, ocupo un verbo capricorniano, construcción, es, ¿no es cierto?, la capacidad de, al sentir esa falta, al sentir esa carencia, probablemente originalmente en relación a la madre, Cáncer Capricornio, o en relación a la figura de sostén, o en relación a una figura que me contiene, que me acompaña, puede ser una pareja también, ¿no? Posteriormente. Y entonces, mientras voy sintiendo la falta y voy respirando, y voy sintiendo la falta y voy respirando, va apareciendo, va empezando a aparecer una estructura en mi interior, ¿ya? Esa estructura, ese esqueleto, eso es Capricornio, ¿no? Es la montaña en mí, es el esqueleto en mí, es la historia en mí, ¿no? Y cómo yo entonces posteriormente me voy a poder mover de manera sólida a partir de la estructura que he formado dentro de mí. Sí, efectivamente. Es, Y, es, y qué es potente, ¿no? Ya, y es constantemente entonces el concepto del trabajo, ¿no? Capricornio está siempre trabajando, pienso yo, desde que nace hasta que parte, está siempre trabajando, porque probablemente la aproximación a la vida es desde el trabajo, ¿no? El hacer con el impulso a construir, tan cardinal, ¿no? Estos pececitos, esta cabra, tan cardinal, hacia arriba, ¿no? Crecer, hacer, ir, ¿no? Lograr, avanzar,
con una natural fuerza y una natural espontaneidad que le obliga a dar ese salto constantemente. Claro, sí. Y justamente el salto es para esquivar las dificultades. Ujú. Si los peces, por ejemplo, no saltaran en el contracorriente, no podrían avanzar. Entonces, esos saltos, que son como darse cuenta, que son como Ujú. lo que tú mencionas, ¿no? Después de un tiempo, a lo mejor, digo, de experiencia netamente emotiva, en donde al principio a lo mejor es sufrimiento, es llanto, dolor, en fin, ¿no? Mm. Temas emocionales, casi sin meterle cabeza, Mm. surgen los recursos desde esa solidez que es una fuerza que emerge y hace salto. Claro. Y eso me parece muy, muy interesante de esa iconografía, digamos, como de esta observación. Que entre paréntesis yo siempre me maravillo cómo los antiguos desarrollaron esta como unión entre la visión como tan natural de la vida y uno va, no sé, a un río y uno ve un pececito que salta y dice, ah, bueno, que simpático. Mm. Pero en Mm. realidad todo Mm. tenía para ellos un contenido mucho más profundo. Eso me llama mucho la atención. No sé si te parece que veamos lo de o quieres mencionar algo Sí, más del sí, arquetipo. sí, una Sí, última claro. idea que me parece muy interesante en esto que tú mencionas, ¿no? Los pececitos al saltar, ¿no es cierto? Uno podría decir el pez va contracorriente, ¿no? ¿Cómo va contracorriente? Y decide saltar, como casi si estuviera en una especie como de suicidio, ¿no? Como decide saltar contracorriente, pero lo que tú dices, qué interesante, si no salto, no avanzo. Oh, si tan solo tuviéramos la certeza al enfrentar nuestras crisis, que si no saltamos, no hay avance. Si tan solo tuviéramos esa confianza en la vida, esa confianza en las dificultades, esa confianza en las pruebas que nos toca vivir, que a partir de esa dificultad va a surgir y va a nacer mi avance, mi evolución, mi camino. Claro. Creo yo que a una escala humana, una vez yo escuchaba, bueno, leía, que en la cosmogonía del origen de la astrología helenística, que es en un contexto greco-romano, con algunas influencias egipcias y persas, en ese momento tan bonito, digamos, como expresión cultural y de avance filosófico y también espiritual, la imagen de estas esferas celestiales, por un lado tenía que ver con estos saltos, ¿no? Estos saltos que hace el ser humano en descubrir otros aspectos de la conciencia y que no son justamente a través de situaciones que sean a veces muy fáciles, sino que es justamente a partir de la dificultad. Eh, También hay una fuerza, ¿no? Entonces, volviendo a esta pregunta que se hacía alguien en relación a por qué las, las cabras montañesas van caminando por estas laderas que son como unas pendientes casi verticales. Eh, Porque como tú dices, es casi un acto suicida, porque es como, oye, mejor antes de por un lado más parejito. Mm. Entonces hay una fuerza Mm. que jala Mm. desde arriba. No es Mm. una fuerza como la fuerza, digamos, de cáncer. Mm. No es una madre, ¿no? O Mm. no es un padre biológico o una pareja, Ujú. probablemente. Pero sí a lo mejor todos ellos, Mm. en términos de que, como tú dices, ¿no? Esta dificultad es justamente un efecto tirabuzón hacia arriba. Mm. Mm. Entonces yo creo que el pez, claro, por un lado tiene una fuerza interna, pero Ujú. también hay esa Mm. confianza en que justamente el tramo Mm. superior es cada vez más cerca del lugar donde va a ocurrir este nacimiento nuevo ya Ujú. sea una nueva conciencia, o un nuevo estilo de vida, Mm. o un nuevo yo, Mm. un nuevo tú. Mm. Y eso creo Qué, yo que es una fuerza que jala, ¿no? eh, Hacia esa cima. mm, qué interesante. Y a propósito de eso, querido Edgar, también pensar en que el paso de la luna y el sol por Capricornio
ha activado durante esta semana los planetas en Tauro, ¿no? Júpiter y Urano en Tauro, ha activado los planetas en Piscis también, a Saturno y a Neptuno. Entonces yo pienso que desde Capricornio a Piscis hay un aspecto armónico, desde Capricornio a Tauro también, Tierra a Tierra, y el otro es un sextil también. Como pienso que este ha sido dentro de todas las dificultades, como yo te decía cuando preparábamos el live, yo siento como un cierto respiro, ¿ya? Como un, no sé si decir una pausa, tal vez podríamos decir de la Tierra a la Tierra, de Capricornio a Tauro, pero como una cierta pausa, ¿no? Para posteriormente ingresar a Acuario y hablar de otras cosas potentes que empiezan a suceder y que nos conectan también con los signos fijos. Entonces, antes de llegar a Acuario y enfrentar lo que va a ser prontamente el ingreso de Plutón a Acuario, pasa esta energía por Capricornio, tal vez vamos hacia adentro, pero se activa lo que está en Piscis, se activa lo que está en Tauro. Yo siento en esta semana y en este inicio del 2024 un nuevo respiro. Sí, yo diría que astrológicamente vamos hacia allá. Sin antes mencionar, digamos, quizás perdón, que siempre es muy interesante, digamos, todo el desarrollo posible de los arquetipos. Se me quedaba en el tintero un solo detallito en relación a Capricornio, que es que, y a propósito de lo que tú mencionas, ¿no? De Júpiter, Urano, y yo diría también Marte, que está copresente en Capricornio en este momento. Y es que un Capricornio llamado Gurdjieff, George Ivanovich Gurdjieff, creador de un sendero, digamos, de desarrollo personal, místico, buscador, etcétera, dijo algunas cosas así como lo siguiente. Si no nos damos cuenta de que estamos prisioneros, quizás nunca vamos a ser o nos preguntaremos qué es ser libre. Entonces, claro, cuando uno habla de libertad, que es lo que viene más adelante, a lo mejor en el arquetipo de Acuario lo vamos a explorar, en relación al arquetipo de Prometeo, por ejemplo, en fin. Quizás es interesante primero darse cuenta de qué tan amarrado estoy y qué tan esclavizado estoy, o qué tan, digamos, arraigado o acostumbrado a una forma a una versión de mí mismo, de mí misma, que no me permite justamente dar ese salto. Porque digo, bueno, las cosas como están, a pesar de que están mal, están. Pero eso quizás es como quedarse dentro, ¿no? De ese estado sin darse cuenta que están o que estamos esclavizados o prisioneros en una realidad. Entonces, ese paso tiene mucho que ver con preguntarse efectivamente qué tan prisionero estoy de esta versión de mi vida, de mí mismo, de mí misma, y qué tan posible es que a medida que me doy cuenta que no estoy tan libre, sino que estoy prisionero de mis propios conceptos o visiones o, en fin, creencias, recién ahí surge, ¿no? La pregunta definitiva. Fascinante, fascinante. Yo diría que la zona de confort de Capricornio y probablemente también de Aries, que es su partner, ¿no? Yo pienso que es justamente la dificultad. Es como yo me digo, ¿qué pasaría si le dijéramos a los Aries que no hay que luchar? ¿Qué pasaría si le dijéramos a los Capricornios que no hay que trabajar? Probablemente Capricornio no va a saber qué hacer si lo que sabe es trabajar. Entonces, claro, me parece muy linda la imagen, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuál es la zona de confort de cada uno de los 12 arquetipos, ¿no? ¿Ya? Porque ¿cuál es la zona de confort? ¿Cuál es el lugar donde me puedo quedar prisionera, como dices tú, prisionero, ¿no? ¿No? Entonces, tal vez en Sagitario es la búsqueda, siempre buscando, tal vez en Géminis es tal vez la apertura, el conocimiento, el aprendizaje, ¿no? O sea, pero cada uno de los 12 tiene una zona de expertise y probablemente esa zona de expertise se ha transformado a lo largo de su vida en una zona de estabilidad y de seguridad interior. ¿Mm? Entonces,
Claro. bueno, qué desafiante para Capricornio, ¿no? También disfrutar, también hacer otras cosas, o tal vez por ahí no hacer nada, ¿no? Claro. Exacto. Reivindicar el ocio. Eh, claro, 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 no estar siempre trabajando, no estar haciendo como siempre como cosas tan duras, tan difíciles, ¿no? Valorar lo Exactamente. Sí, simple para Capricornio, valorar lo simple, ¿verdad? Mm, sí, justamente. mm, Y ahí hay una imagen arquetípica también de Capricornio, que es el famoso dios Pan, que fue reprimido con la llegada de ciertas, digamos, versiones religiosas. Entonces, como era pagano, culto pagano, fue reprimido, ¿no? Y caricaturizado en una figura. Bueno, Dios ujú, Pan es un dios de la ujú, naturaleza, ujú, eminentemente celebrativo, para nada, digamos, preocupado de si hay que trabajar o no, simplemente ujú, era estar en fiesta y disfrutar ujú, los sentidos, lo sensorial, lo sensual, y también disfrutar de los sonidos, de lo que se saborea, en fin, ¿no? Todos los sentidos. Quizás la suma de todos los sentidos da ese sexto sentido ujú, de percepción de lo divino. Y yo creo que ahí hay también, no solamente desde el ámbito, digamos, porque claro, hay que reconocer, digamos, méritos virtuosos de Capricornio como la disciplina, la capacidad de organizarse, en fin, lo que tú mencionas, pero también es importante considerar este ámbito que es más bien celebrativo, ¿no? Que es la otra cara de, como mencionaba yo, de Capricornio. Por un lado, un viejo severo, sabio, a lo mejor un poco como medio depre, pero por otro lado, un joven lleno y ganas de a veces no hacer nada, otras veces de estar en fiesta, otras veces conocer gente, o en ujú, fin, disfrutar la vida y volver a veces a reandar un camino que dejó por ahí pendiente. Pero ujú, son cosas, ¿no? Que es como que lo que ujú, nos ocurre cuando somos jóvenes. ujú, ujú, Entonces, claro, efectivamente ahí hay un... Y yo creo que en gran medida la integración tiene que ver con esas dos caras, ¿no? Con esos dos ujú. ámbitos de control. Sí, sí, me Bueno, parece. yo mirando la carta de la Ujú, lunación, querida Marilú, veo que esta coparticipación de ujú, Marte nos deja ante una situación en donde todavía Marte está presente. Marte, ujú, digámoslo en términos mundiales y colectivos, ha sido lo que hace Marte, por sus marcianidades, es decir, peleas, ujú, disputas, separaciones, choques, guerras, bueno, todo lo que ha estado pasando ujú, durante un tiempo ya, desde más o menos septiembre del año pasado hasta la fecha. ujú, Pero este Marte, y ahí yo hacía la aclaración, ¿cierto? Está actuando en Capricornio, está exaltado en Capricornio. ujú, Para quienes no están muy al tanto del concepto de la exaltación de los planetas, hay, digamos, metáforas que usaban los antiguos astrólogos. Por ejemplo, Bonatti decía que un Marte exaltado en Capricornio es como un Marte recibido en el reino de Capricornio con honores. Y es distinto, por ejemplo, a que Saturno estuviera en Capricornio, porque cuando el rey llega a su reino, no solamente tiene todos los recursos, sino que además tiene responsabilidades ujú, ahí. Pero en ujú, cambio Marte llega y es recibido como con todos los honores, pero no tiene responsabilidades tanto ahí, sino más bien todas las comodidades. Entonces Marte puede actuar virtuosamente. ujú, Y eso obviamente en agradecimiento a esta recepción tan favorable que ujú, le hace Capricornio. Entonces está, digamos, más, no sé si atenuada la ajá, violencia, pero ujú, sí vista quizás con más altura de mira. ujú, Es decir, ojalá, ojalá sería maravilloso, ¿cierto? Que el tránsito de Marte por Capricornio fuese muy largo, ujú, de tal manera que las personas, ¿cierto?, que están en cargos directivos, etcétera, o líderes mundiales, tuvieran más tiempo para reflexionar a ver si les cae la teja. Pero como Marte va a pasar rapidito por Capricornio, no creo que ujú, alcance para tanto. Sin embargo, en aquellas situaciones que son quizás de disputas territoriales más pequeñas, ujú, en nuestro hogar, por ejemplo, es probable que Marte en Capricornio nos aporte esa fuerza ujú, que es necesaria cuando nos encontramos con una oposición o con una división ujú, o con algún tipo de conflicto,
porque ahí es cuando encontramos Marte en Capricornio, es como esa fuerza que tienen los peces, las peces hembra que van a desovar, y también los otros que van persiguiéndolas para poder después fecundar los huevos. Entonces esa Ujú. fuerza es la que nos acoge en este momento en Marte en Capricornio. Así que desde ese punto de vista creo que es favorable. Y además que hace un trígono bonito, como tú Hacia mencionabas, Tauro, Con claro. Júpiter en Tauro, Mm, que da estabilidad. Tauro como Capricornio comparten ese gusto por construir, por mm, hacer cosas a largo plazo, y eso creo yo claro. que favorece iniciativas que tengan justamente a largo plazo. Totalmente, totalmente. Se encuentra la capacidad de construir con la capacidad de desarrollar, se encuentra la siembra con la paciencia, ¿no? La siembra desde Tauro y desde Capricornio la paciencia, el manejo del tiempo, el manejo de los ciclos, el poder regar con poca agua, ¿no? El poder, ¿no es cierto?, hacer un jardín sin necesitar tantos estímulos. Y bueno, y yo pienso que con Marte en Capricornio, yo creo que es una fuerza tan grande de Marte en Capricornio, como decir, yo creo que aquí puedo construir cualquier cosa. Con Marte en Capricornio puedo construir cualquier cosa y de alguna manera yo he tenido la sensación este año 2024 que se inició con esta energía. Yo pienso que el 2024 se ha iniciado con la energía de ordenar para construir. Yo siento un tremendo orden de Saturno en Piscis, como orden lo hablamos en algún momento, orden de las deudas, orden de lo pendiente, orden del trabajo, orden del dinero, orden de lo que no he hecho, orden de la conexión conmigo misma, conmigo mismo, con mi cuerpo, un tremendo orden, como un tremendo necesidad de ajuste para poder posteriormente construir. Exactamente. Sí. A propósito de orden, esto de la disciplina, también a propósito del sextil de Marte con Saturno, Saturno está, si bien es cierto, está en la casa 2 de esta Ujú. lunación, porque esta lunación que es además ascendente Acuario para Sí, Chile, Acuario. por lo tanto ahí tenemos otro componente de Saturno muy importante, y Sí. quizás, digamos, como tratando de rescatar las virtudes de Saturno, porque hay un punto interesante desde el punto de vista astrológico, que Saturno está ubicado en este momento en el decanato de Saturno en Pisces, ¿no? Que le favorece en cierta medida. Ujú, Y mencionar ahí esto que tú mencionaste, que me parece muy importante, la ujú, disciplina. Hace poco ujú. veía yo la película, bueno, ya se han hecho varias películas, probablemente todos conocen ese caso, ¿no? El caso del avión de los jugadores jóvenes uruguayos que se estrelló en la cordillera del sur de Chile. Sí. Y me llama la atención dentro de la narrativa, el libro, en la película también, o algunas películas lo rescatan, la disciplina que ellos tenían para alimentarse, Mm, desde economizar las galletitas, mm, ¿cierto? Que eran como mm, cantidad muy limitada, mm, y aprovechar todo lo que era carente mm, en términos muy disciplinados. ujú, ujú, Y ahí me ujú, parece una herramienta o un aporte ujú, muy, pero muy, muy importante de Saturno. mm, Sin esa disciplina, sin ese orden que tú mencionas, quizás no podríamos conseguir nada, ¿no? Nos claro, morimos. claro, claro, Entonces, claro, claro. entonces, Ya. tan importante en la Mm, construcción a largo plazo, que creo yo mm. que es muy necesario aprovechar estas energías. Mariluz, se nos ha pasado el tiempo volando, 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 pero tenemos nuestro regalo. por supuesto. Tenemos nuestro regalo para todas las personas que nos están escuchando o que nos escucharán posteriormente. Hemos hablado de trabajo, hemos hablado de disciplina, hemos hablado de rigor, hemos hablado de perseverancia, hemos hablado de alguna manera de cómo esta energía surge desde la carencia, desde la soledad y cómo yo tengo que encontrar dentro de mí misma, dentro de mí mismo, el espacio emocional para poder sostener la energía de Capricornio. El regalo que les tenemos, que Capricornio no es solo trabajo, Capricornio también es logro. Así que para todas las personas que nos están escuchando, mucha fuerza en este periodo. Pensemos en que efectivamente viene un periodo de hacer muchas cosas, de enfrentar muchas situaciones, probablemente varias de ellas con ciertas dificultades, pero junto con ello la posibilidad de construir una vida mejor, un mundo mejor, una sociedad mejor y lograrlo, ¿no? No nos detengamos hasta lograr lo que estamos buscando.
Sí, aportar que aprovechen, por favor, este tránsito de Saturno sextil Marte, de Marte trígono a Júpiter, que nos va a estar acompañando durante todo este mes de Capricornio, mes lunar de Capricornio, que concluirá por ahí como el 11-12 de febrero de este Ujú, año. Aprovechen hasta a mitad de febrero, vamos a decir, de este año, ujú, esta energía, porque es una energía tremendamente constructiva. Ustedes ujú, tienen a la mano, digamos, ujú. la capacidad de tener el orden, la disciplina, el esfuerzo, como para conseguir todo lo que quieren hacer y manos a la obra, pero obviamente, como dice muy bien Marilú, nuestra Capricornio acá Ujú. homenajeada, eh, celebrar los logros, por supuesto, o Por sea, ya, ok, supuesto, ¿no? por más chiquitito que sea, hoy día, bueno, pude conectarme, qué sé yo, a la hora, Mm, no sé, cualquier cosa, mm, celébrela ujú, ujú, totalmente, o ujú. sea, hágase un regalo, cualquier cosa también, no necesita regalarse algo muy grande, pero bueno, lo más necesario, ¿cierto? Pero celébrese y sobre todo Totalmente, quiérase todos esos logros. totalmente. Y miren su vida hacia atrás, queridas, queridos, miren sus vidas hacia atrás y digan, pero qué bueno como poder enfrentar esta situación y esta otra, y esta dificultad, y ese momento difícil. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿No? Y he podido enfrentar todo lo que he enfrentado en mi vida, ¿verdad? Así es. Ahí está, Un muy gran bien. abrazo, gracias nuevamente a todos por su compañía y nos vemos en la próxima luna nueva, si Dios quiere. Bien, Un cuídense abrazo para mucho. todas, para todos y para ti especialmente, Edgar. Igualmente, Marilu, cuídate mucho y estamos en contacto. Chao, chao. Chao.